Hola a todos, bienvenidos al canal Ortopedia 101. Mi nombre es Alejandro y soy especialista de ortopedia y traumatología. Y te invito a ver nuestra próxima presentación, que va a tratar sobre qué es lo que sucede después que sufres una torcedura del tobillo. Te puedes preguntar, ¿es un esguince o una fractura? Para aprender las semejanzas y diferencias entre estas dos entidades traumáticas de la articulación del tobillo, te propongo que veas nuestra presentación después del intro. La torcedura del tobillo es una de las eventualidades traumáticas que ocurren con mayor frecuencia en nuestra vida diaria. Y aunque son responsables de un sinnúmero de entidades relacionadas con el trauma de las extremidades inferiores, una de las más frecuentes van a ser precisamente el esguince y la fractura. Para comenzar, vamos a hablar de las principales semejanzas que existen entre el esguince y la fractura. Lo primero es que ambas entidades traumáticas comparten un mismo mecanismo de producción, en especial la inversión del tobillo. En ella se produce la lesión cápsulo-ligamentosa de las estructuras del tobillo y un gran número de lesiones traumáticas relacionadas con fracturas por este mecanismo de inversión. Otro elemento que tiene en común el esguince y la fractura es que ambas comparten síntomas y signos similares. Llámese síntomas y signos similares la presencia de dolor, aumento de volumen e incapacidad para la marcha. Por otra parte, otro elemento común que comparte el esguince y las fracturas del tobillo es que ambas predominan en el sexo femenino. Ya una vez que ya sabemos las semejanzas que existen entre esguinces y fracturas, vamos a adentrarnos ahora a conversar sobre sus principales diferencias. Y una de ellas va a ser la incidencia. El esguince es una lesión traumática más frecuente que la fractura de tobillo. Y así lo demuestran las estadísticas. El esguince ocurre en 1 de cada 10.000 personas al día. No así la fractura, que ocurre aproximadamente en 184 personas por cada 100.000 habitantes al año. Como podemos ver, es una lesión, el esguince en este caso, más frecuente que la fractura de tobillo. Por otra parte, el esguince de tobillo por lo general ocurre en pacientes de 40 años o menos, con una media edad de 30 años. Y la fractura de tobillo ocurre por lo general por encima de los 40 años, con una media edad de 45 años. Con relación al sexo, aunque habíamos dicho con anterioridad que ambas predominan en el sexo femenino, en caso del esguince, esta diferencia entre sexo femenino y masculino es más reducida. No así en el caso de la fractura, en que sí predomina marcadamente el sexo femenino en más del 65% de los casos. Un elemento muy importante para diferenciar entre esguince y fractura lo constituye precisamente la capacidad para caminar después de sufrir la torcedura del tobillo. En caso del esguince, es probable que el paciente pueda seguir caminando después que ocurre este evento traumático. No así en caso de fractura, en el cual el paciente no puede caminar de forma inmediata después que ocurre este mecanismo de producción. La aparición de la inflamación en caso del esguince puede demorar varios minutos y horas, contrario a lo que ocurre en pacientes que sufren de fractura, en el cual la inflamación aparece inmediatamente después del trauma. Con relación al dolor, es importante decir que los pacientes con esguince sufren de dolor con una intensidad de ligera a moderada. Entiéndase intensidad de ligera a moderada cuando utilizamos la escala numérica del 1 al 10, donde el 1 no es dolor y 10 es mucho dolor. Y en caso se entiende de ligera a moderada cuando estos números relacionados con el dolor van a estar entre el 1 y el 6. En caso de la fractura de tobillo, el dolor por lo general es severo, con una puntuación de 7 o más. Es importante también conocer que en el caso del esguince del tobillo no existe dolor en las eminencias óseas, contrario a lo que ocurre en los pacientes que sufren de fractura, en que predomina el dolor en las eminencias óseas. Por otra parte, para confirmar el diagnóstico del esguince de tobillo no son necesarias radiografías, no así en caso que se ocurre fractura, en el que sí es imprescindible realizar una radiografía de la articulación del tobillo para descartar precisamente que tenga esta lesión y la magnitud de las estructuras óseas afectadas. Para culminar, el tratamiento por lo general del esguince de tobillo tiende a ser conservador en la mayoría de los casos, y en el caso de la fractura por lo general es de tratamiento quirúrgico. Espero que este tema haya resultado de tu interés y que hayas aprendido a distinguir entre un esguince y una fractura con las conferencias que te hemos dado en esta presentación. Muchas gracias por tu atención. Si te gustan los temas de ortopedia, por favor suscríbete a nuestro canal,
danos like, comparte nuestros contenidos y déjanos tus comentarios. Muchas gracias.